Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio, aquí en la onda local de Andalucía, y os saludo desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde CEAR. Soy María José García y una semana más pues estamos en este espacio para acercarnos a la realidad del asilo, a las personas refugiadas, a sus historias, a la migración y a las personas migrantes que llegan a nuestro país en busca de una vida digna. Lo hacemos con mi gran equipo de voluntarios y voluntarias, hoy al completo. Ellos son Carmen Pérez y Luis Millán. Carmen, te hemos echado de menos. Pero eran una serie de citas que no podían ser intercambiables. Pero estoy aquí encantada de terminar la temporada. Eso porque ya. yo me lo paso aquí muy bien. Lo sé. Además, eso, acercándonos al final de temporada. ¿Tú qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Ya deseando que llegue estas vacaciones merecidas para todos, ¿no? Luis, para ti deseando también. Que llegue octubre, ¿eh? Sí, que llegue octubre, claro. Que pase el calor, ¿no? Por eso me iré de aquí cuanto antes. Huyes. Dejamos Red Refugio y tú huyes de Sevilla. Agua, buscando el agua. Muy bien. Bueno, hoy no estamos solos, hoy nos acompaña Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, Diego, aparte de ser voluntario en CEAR, él hoy está con nosotros para compartir un trocito de su historia, porque hoy vamos a poner el foco en la situación política y democrática de El Salvador, de su país de origen, y un país que en los últimos años ha protagonizado intensos debates, ¿no?, sobre seguridad, derechos humanos, libertad de expresión. Y para hablar de eso, pues vamos a hablar con él. Diego es fotoperiodista salvadoreño, tuvo que abandonar su país y solicitar asilo en España, y con él pues vamos a analizar la realidad salvadoreña actual y vamos a reflexionar sobre qué significa verse obligado a buscar protección internacional lejos de casa. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. Hay historias que nos recuerdan que los derechos y las libertades nunca son conquistas definitivas, que aquello que damos por sentado, como poder expresarse libremente, informar o participar en la vida pública, sigue estando en riesgo en muchos lugares del mundo. Desde CEAR trabajamos cada día con personas que han tenido que abandonar sus hogares porque su seguridad, su libertad o incluso su vida estaban amenazadas. Personas que no eligieron marcharse, sino que se vieron obligadas a hacerlo para buscar protección y reconstruir su proyecto de vida en otro país. Hoy queremos comprender mejor qué ocurre cuando las garantías democráticas se debilitan, cuando determinadas voces encuentran dificultades para ejercer su labor o cuando algunas personas sienten que ya no pueden vivir con seguridad en su propio país. Lo vamos a hacer desde la convicción de que el derecho de asilo es la herramienta fundamental de protección y de que conocer las causas que empujan a miles de personas a buscar refugio también es una forma de entender los derechos humanos. Escuchar, comprender y dar espacio a estas voces sigue siendo hoy más que nunca una tarea necesaria. Y como ya hemos adelantado al arrancar el programa, hoy nos acompaña en el estudio Diego, fotoperiodista de El Salvador, que además es beneficiario desde hace muy poquito, una semana solamente, de protección internacional aquí en España. Diego, bienvenido a Red Refugio.
tú ya conocías el espacio porque, como hemos dicho, tú también eres voluntario de CEAR y nos has acompañado algunas veces con el tema de tu profesión, ¿no? Y tu labor y lo que sabes hacer, que es el vídeo, las fotos, y ya conoces el espacio. Hoy vamos a hablar de tu país, vamos a hablar de El Salvador y para situarnos un poco, ¿cómo describirías a día de hoy la situación política y democrática de El Salvador desde dentro del país, más allá de los titulares que nos puedan llegar a Europa o concretamente a España? Bueno, yo describiría la situación de El Salvador de una forma muy simple, ya que es un régimen autoritario de corte de ultraderecha que en principio empezó con un joven millennial en 2019. Bueno, Bukele no nació políticamente en El Salvador en 2019, sino en 2012 como alcalde de un pequeño pueblo. Luego pasó a ser alcalde de la capital, pero que bueno, ahora su política es prometer un mundo mejor a costa de la sangre de otros. ¿En qué sentido? En que desde hace 4 años consecutivos vivimos un régimen de excepción que lo que hace es eliminar las garantías constitucionales de cualquier ciudadano. Por ejemplo, si un policía te detiene por la calle y decide llevarte a juicio o directamente a la Fiscalía General de la República, decide someterte a un proceso que puede durar años, en los que los familiares no tienen garantía si estás vivo, si en qué centro penitenciario estás. De hecho, desde 2022, desde que El Salvador vive en régimen de excepción, organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario han reportado que han habido 500 muertes bajo custodia del Estado, o incluso han habido niños que no han conocido una vida libre porque han nacido en centros penales y ahí mismo han muerto. Bueno, Diego, es que me están sonando todo esto a cosas que están empezando a pasar en nuestro país, no de una manera tan grave y tan excesiva, ¿no? Pero acabo de nombrar, María José, el término que yo creo que todo periodista intenta mantener, que es la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que ya más o menos intuimos por lo que acabas de decir cómo se sitúa este tema en tu país, pero queremos que nos lo expliques. Es decir, qué cambios ha habido con respecto a otros regímenes en cuanto a la libertad de expresión y sobre todo el papel de la prensa que tú representas. Bueno, en realidad comenzó con controles policiales, por ejemplo, en coberturas cotidianas como marchas en las que podía haber una población medianamente grande y policías o agentes de la seguridad te pedían tu credencial, te pedían tu documento personal de identidad y le tomaban foto. Al final uno no sabía qué hacían con eso, y luego también han habido investigaciones en las que se ha comprobado que los policías tienen un perfil tanto de periodistas como de defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en El Salvador existe una política en la que no se golpea, o en la que capaz la policía no ejerce con gases lacrimógenos, pero lo que hacen es directamente abrir procesos judiciales contra periodistas. En mi caso personal, ha abierto procesos judiciales contra mi familia entera. Yo no soy el único fue periodista de mi familia, sino que tanto mi papá como mi mamá son periodistas que han ejercido en diferentes tiempos, en diferentes áreas. Y bueno, ahora mismo lo que hacen es directamente expulsar a periodistas del país de forma forzada. Desde el año pasado, de hecho desde mayo del año pasado, han salido más de 50 periodistas de El Salvador de diferentes medios de comunicación. A su vez se aprobó una ley de agentes extranjeros que lo que hace es que, por ejemplo, si un medio de comunicación recibe ayuda extranjera, tiene que dar el 30% al Estado de esa ayuda. Esta ley se implementó después de una marcha pacífica frente a la residencia de Bukele, en la que acabó con un ambientalista detenido y un pastor detenido que también participaron en la marcha.
Diego, mira, hablando el año pasado con una salvadoreña, absolutamente democrática, periodista también, me decía que la población estaba muy harta de las pandillas y que en un principio toda esta represión fue bienvenida por los ciudadanos salvadoreños. ¿Ese análisis es correcto? Sí, es correcto. El Salvador, por ejemplo, en 2015 fue el año más violento en todo el mundo. Fue el país más violento en todo el mundo y el 2015 específicamente fue el año más violento, incluso con cifras comparables con la guerra civil que hubo entre 1980 y 1992. Claro, Bukele... Todo por las pandillas. Todo por las pandillas. El fenómeno de las pandillas empezó después de los acuerdos de paz en los años 90, luego incrementó en los años 2000, en la década del 2010 también, que tenían un control excesivo en las comunidades, especialmente en comunidades empobrecidas, en los que cobraban renta, en los que extorsionaban, en los que asesinaban, violaban, en fin, cometían un sinfín de delitos y de los tantos delitos que quedaron en la impunidad también. Es cierto que venimos de un periodo de violencia abismal, pero también es cierto que estas leyes, por ejemplo, el régimen de excepción, es una medida que el Estado puede tomar en casos excepcionales, la misma ley lo dice, pero que ahora se ha implementado por más de 4 años, ya lleva más de 50, bueno, esto se aprueba cada mes, entonces se ha aprobado consecutivamente más de 50 veces desde 2022. También es cierto que pocos hablan de que Bukele también pactó con pandillas para llegar tanto a la alcaldía de San Salvador como para llegar a la propia presidencia. Y bueno, han habido innumerables investigaciones que así lo comprueban. Por ejemplo, que líderes pandilleros no están dentro de la famosa cárcel que es conocida mundialmente y que bueno, por ejemplo, en 2021 estaban detenidos, pero que en 2022 aparecieron en México y que los detuvo alguna autoridad mexicana o estadounidense. O el año pasado también que salió una entrevista del periódico El Faro en la que se entrevistó a un pandillero que antes estaba detenido y que mágicamente estaba libre. Esto bajo el gobierno de Bukele. Cabe aclarar que desde 2021 Bukele controla tanto Asamblea Legislativa como Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República. ¿Cómo? Porque en la primera sesión plenaria en la que se juramentaron el partido oficialista, lo primero que hicieron fue destituir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República y pusieron a dedo a los que ellos querían, prácticamente. Pero sí, es cierto el tema de la violencia, pero a su vez también es cierto que ahora mismo se ha capturado a cientos de inocentes que no pasan ningún filtro, que sufren las mismas consecuencias que un pandillero que ha cometido homicidio, extorsión, violación y un sinfín de delitos, las está pagando también gente que no ha cometido ninguno de ellos. Hay que verlo todo, ¿no? Desde todas las perspectivas, ¿no? Como estamos viendo y nos está detallando. Diego, en tu caso, sin entrar todavía en lo personal, ¿qué te llevó a salir del país? Bueno, como mencionaba antes, la Fiscalía General de la República abrió un caso sin sentido contra mis familiares. Empezaron con acoso policial en mi hogar. Tocaban la puerta a policías y llegaron 3 veces con 3 razones diferentes. Era muy absurdo. La primera denunciaba en el carro de mi padrastro que había entrado con personas sospechosas al lugar de mi residencia. La segunda fue una amenaza directa. ¿En qué sentido? Yo ese día volví a El Salvador. Al entrar al aeropuerto yo entré de forma normal y no habían pasado ni 2 horas cuando la policía ya había llegado nuevamente a mi casa a decir que habían recibido una denuncia anónima en la que me estaban maltratando a mí, cuando yo ni siquiera estaba en casa, mucho menos en el país. Y la tercera ocasión fue que dijeron que estaban haciendo un chequeo de rutina en todas las casas. Esto en El Salvador
ya empezó a ser normal desde mayo del año pasado, cuando acudieron a varias casas de periodistas y defensores de derechos humanos, y bueno, prácticamente fue salir de una forma rápida y obligatoria. No, tampoco fue aquí un proceso en el que podríamos meditar mucho si salir o no salir, porque la amenaza era inminente. Y bueno, salimos a partir de esto. Bueno, y entonces decides pedir aquí protección internacional en España, en nuestro país. ¿Y qué es lo que te encuentras al solicitar, entrar en ese proceso de solicitud? En principio mucho miedo, porque, bueno, antes de entender todo esto, creo que antes de entender todo este proceso, lo primero que teníamos que hacer como familia y yo personalmente era protegernos, ¿no? Sentía mucho miedo, a pesar a correr un gran riesgo en mi país, yo no me sentía con la completa seguridad de pedir asilo, porque claro, es un proceso que puede demorar mucho tiempo, es un proceso que al final también puede tener muchas incertidumbres y bueno, me llevó, la decisión que me llevó finalmente a solicitar asilo en El Salvador, en España, perdón, fue tener claro que yo no podía volver bajo ninguna circunstancia a mi país de origen. ¿Por qué? Porque lo único que me garantiza El Salvador ahora mismo es la cárcel. El Salvador no me garantiza ni siquiera un proceso justo. Hasta al día de hoy no hemos tenido ninguna audiencia, por ejemplo, algo tan básico como eso, sino que lo que han decretado en El Salvador es 2 años de cárcel mínimo, va contra mí y contra mi familia. Entonces, prácticamente nosotros no podemos huir de esa situación, y me llevó a solicitar asilo en España. Como les mencionaba, tampoco fue una decisión que se tomó, que tomó mucho tiempo pensarla, sino que fue una amenaza inminente que me obligó a pedir asilo. También, claro, que valoré que en Latinoamérica bueno, ahora mismo hay un movimiento de ultraderecha en varios países en los que tampoco se podía garantizar la decisión de asilo o la decisión de protección internacional en otro país latinoamericano. Ya la tienes, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente me informaron la semana pasada, todo fue muy rápido. Yo solicité asilo, mi entrevista de asilo fue en enero, que también fue bastante aquí fuerte, porque fui detenido el mismo día que yo solicité asilo en la policía. La misma policía me detuvo en Sevilla. Yo estuve una noche en calabozo aquí en Sevilla y bueno, fue muy duro. Fue nuevamente volver a una incertidumbre total de no saber qué iba a pasar, qué iba a resolver España, y también de qué iba a ser de mi vida. Te encontraste con CEAR, me imagino, de alguna manera, y colaboras ahora como voluntario. Entonces, me gustaría que nos explicara qué papel juega CEAR en todas las personas que solicitan protección internacional, y qué papel ha jugado CEAR en tu caso en concreto. Bueno, yo creo que lo que ha hecho CEAR es aplacar un poco la incertidumbre que sentía. ¿En qué sentido? En que, bueno, me ha guiado jurídicamente a seguir los pasos que tengo que seguir. Yo llegué a CEAR, de hecho, gracias a una abogada de derechos humanos de El Salvador, que ahora mismo también se encuentra en territorio español. Y bueno, para mí ha sido una guía y además un sostén emocional, en el sentido de saber que al menos cuento con ese apoyo, que finalmente me llevó a también tener el deseo de participar activamente en el CEAR como voluntario. Bueno, para mí el derecho al asilo es algo de lo que no se habla mucho, y que de hecho hay retrocesos ahora mismo en cuanto a temas de migración, no solamente en España, sino en Europa, en Latinoamérica. También hay países latinoamericanos que ahora buscan hacer proyectos de construcción de muros, como es Chile, como en el caso de Chile o Argentina,
que pretenden construir muros contra bolivianos, contra peruanos, y bueno, en el caso de Estados Unidos que cada vez es más radical el tema de la migración y en el que se quieren, que yo creo, y es una valoración personal, que yo creo que hasta pretenden eliminar el derecho a asilo, que sea mucho más rígido de lo que ya lo es. Y bueno, para mí SEAR es eso, ha sido también un refugio en el que he encontrado un apoyo más allá del jurídico. Diego, te damos las gracias porque compartir todo lo que estás compartiendo entiendo que tampoco es fácil. Para terminar y mirando hacia adelante, ¿qué te gustaría que Europa entendiese, ¿no? O mejor sobre El Salvador y sobre las personas que se ven obligadas a pedir protección internacional y que vienen de El Salvador? Bueno, yo me he encontrado aquí con situaciones en las que digo que soy de El Salvador e inmediatamente me dicen Bukele. Para mí eso es un poco extraño porque El Salvador es un país muy pequeño en el que precisamente se le conocía si no se le conocía por las pandillas. Ahora mismo veo en Europa que se quiere volver a una ultraderecha radical y bueno, entender de que estos regímenes prometen precisamente un mundo mejor a cambio a costa de la sangre de gente muchas veces inocente. Yo creo que lo que quisiera que entendieran que las dictaduras o los regímenes autoritarios no son un chiste y tampoco le garantizan seguridad a toda la población, sino que siempre hay un sector de la población que paga consecuencias bastante caras a las que les pueden destrozar la vida por una simple decisión que alguien toma en escritorios. Y bueno, yo quisiera que Europa entendiera que bueno, que al final no es bueno volver a los pasados dictatoriales que hubo incluso aquí en España. Pues Diego, nos quedamos con este mensaje último, muy importante. Te damos las gracias de nuevo por compartir con nosotros. Te deseamos muchísima suerte. Ahora entiendo que empieza también una etapa ilusionante, tranquila, espero. Y bueno, seguimos viéndonos por CEAR, que como hemos dicho, estás con nosotros, como Carmen y Luismi como voluntarios. Muchísimas gracias. Sí, gracias por su invitación. Bueno, Carmen, pues después de haber escuchado a Diego, ya esta música nos indica que tú vas a hablar de algo en positivo. En positivo, pero vamos, que todo el mundo se podrá prever de lo que voy a hablar, ¿no? Yo ya lo veo venir. Pues mira, de algo de lo que ya hablamos hace algunas semanas, pero que no podía dejar de referirme hoy, o de referir en este programa, y es la noticia que abre. ¿Cuál es la noticia que abre todos los telediarios y la prensa de nuestro país? Pues la visita del Papa León XIV a España. Y aunque con muchos matices políticos, diplomáticos y pastorales, pero ante todo, que es lo que nos convoca aquí en este programa, es recogiendo el testigo del Papa Francisco de acercarse a las personas migrantes. Llegó el Papa hace 2 días y 1/3 de su viaje, esto también es importante, lo pasará en Canarias, en la toma de contacto con la realidad migratoria de las islas y también de los centros de acogida. León XIV se desplazará a más de 2.000 kilómetros de Europa para encontrarse con quienes viven en una situación de mayor vulnerabilidad, con personas que han recorrido un auténtico calvario para simplemente intentar construir una vida más digna de la que podían desarrollar en sus países de origen. En un momento en el que la migración suele abordarse desde la urgencia, la confrontación o el dato, la visita del Papa a Canarias nos invita a dirigir la mirada hacia quienes están detrás de las cifras. Personas con nombres, historias y derechos. Y ese es también el reto que tenemos como sociedad, no acostumbrarnos
al sufrimiento ajeno y seguir defendiendo una acogida basada en la humanidad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Pues muchas gracias, Carmen, por traernos, como siempre, una mirada positiva, algo que no ha faltado en esta temporada en Red Refugio, y otra cosa que no ha faltado en esta temporada también, gracias a Luismi, es el recuerdo a Palestina a través del arte y a través de la poesía, en este caso. Pues sí, María José, ahora que ya nos acercamos al final de la temporada, podemos decir que Palestina y Gaza han estado presentes en prácticamente todos los programas de este año. Es algo que nos propusimos y que hemos cumplido, objetivo cumplido, por tanto. Y lo hemos hecho, como dices, a través de la poesía. Hoy no va a ser menos. En este caso traemos a una poetisa conocida en el mundo árabe, precisamente como la poetisa de Palestina. Su nombre, Fadwa Tuqan, y perteneció al primer grupo de mujeres en el mundo árabe que a mediados del siglo XX empezaron a escribir poesía. Hoy os traemos su poema Mi ciudad está triste. El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas, el día en que la pasión abominable se destapara el rostro, se redujo a cenizas la esperanza, y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones, se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad, el silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, oscuro como la noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha? Doloroso final del recorrido. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender. Finalizamos ya Red Refugio, espacio que hoy hemos dedicado a El Salvador. Hemos charlado con Diego, fotoperiodista salvadoreño, que nos ha contado su propia experiencia, su exilio en España, y nos hemos acercado a la realidad del país y la situación de los derechos humanos en él. Podéis volver a escuchar el programa en la web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es, y también buscándolo por Red Refugio en YouTube y en iVoox. Y como no, podéis seguirnos como siempre en redes sociales. CEAR en Andalucía está en Instagram, X y Facebook. Muchas gracias, Luismi, también a Carmen, a los dos por acompañarnos una semana más. Que tengáis buena semana y nos vemos el lunes que viene en el último programa de la temporada. No faltéis, Carmen, no faltéis. Vamos por el último. No faltaremos, aquí estaremos. Gracias también a Ángel de la Onda Local en la realización técnica del programa, y a todos vosotros y vosotras por acompañarnos una semana más y a hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene. El destino nos señala como si fuera un juego de azar, una diana en la espalda. Sin faro me separo más de ti,
Sin el viento, las velas, no puedo seguir aquí. Sin tierra firme no puedo vivir. Sin la llave...